Hola amigos, buenas tardes. Iniciamos el desarrollo de un nuevo tema que en esta ocasión es instrumental quirúrgico. Bueno, el instrumental quirúrgico se clasifica de acuerdo a su función y entre ellos tenemos los instrumentos de diéresis, de prensión y tracción, de hemostasia, exposición, síntesis y dentro de los especiales algunos otros como los instrumentos de aspiración y por último el instrumental laparoscópico. Dentro de los instrumentos de diéresis estamos viendo un mango de bisturí número 3, que estos sirven para hacer disecciones en la piel y cortes de precisión y generalmente utilizan hojas de bisturí número 10, 11 hasta el 15. Cambio el más utilizado por lo menos en cirugía abdominal o torácica es el mango de bisturí número 4, que recibe hojas desde el 20 hasta el 25. Esto realiza cortes mucho más profundos y grandes, como por ejemplo en la pared abdominal y pared torácica. Aquí observan una hoja de bisturí número 10 que junto al mango realiza cortes en la piel más precisos y esta siempre se debe insertar con la ayuda de una pinza y del portaagujas, nunca utilizando la mano porque hay el peligro de cortarse. Otra hoja de bisturí donde es de aspecto mucho más fino y que sirve para punción en la piel o utilizar la apertura de una arteria. El número 20, que es la más común utilizada en las cirugías abdominales. El segundo tipo de instrumentos son las llamadas de diéresis, son las tijeras, que se caracterizan porque son instrumentos utilizados para cortar tejidos y materiales. Como ustedes observan, se caracterizan por presentar puntas, ramas, una caja de traba, las cañas o cuerpos, los anillos y, en algunas ocasiones, cremalleras. Dentro de las tijeras de uso común en cirugía se tienen las de Mayo rectas, que son grandes y robustas y que están utilizadas principalmente para la sección de material de sutura. Otra de ellas es la misma tijera de Mayo, pero curva, que sirve para la disección o sección de la aponeurosis y tendones. Las tijeras de Metzenbaum son también curvas o rectas y se caracterizan porque son largas y delgadas y que se usan para seccionar tejidos delicados, principalmente el peritoneo, algunos tejidos como las asas intestinales cuando se requieren seccionar, etc. Estas tienen una mayor delicadeza en su corte. Las tijeras de Lister, que sirven para la sección de vendajes en forma angulada y para cortar apósitos, además campos u otros materiales fuertes. La tijera de Iris, que es recta, está diseñada para trabajos delicados como ser en cirugía vascular, cortes de venas y arterias y permitir una alta precisión en las zonas más delicadas. La quitapuntos, como su nombre dice, o llamada también Delitauer, es recta y su principal función es la sección de los puntos en las suturas de la piel. Dentro de los instrumentos de prensión, que es un nuevo tipo de instrumento, tenemos a las pinzas de disección o anatómica, que son rectas sin dientes y están destinadas a presionar, sujetar y traccionar algunos elementos de la pared abdominal o de la pared torácica, como también así apósitos. La pinza con diente de ratón tiene un diente en el extremo distal y que al cerrar las piezas se encajan entre sí. Se usa para presionar tejidos durante el cierre de las heridas, principalmente piel, tejido celular subcutáneo. La pinza Hudson viene con dientes y sin dientes, tiene las puntas más finas y es para sujetar tejidos delicados. La pinza rusa,
que dentro de sus características, como ven en la imagen, tiene puntas redondas, estriadas radiales y se utiliza en la presión de tejidos densos y en el cierre de algunas heridas, principalmente en el área ginecológica y obstétrica. Dentro de las pinzas de tracción tenemos una de las más comunes, que es la llamada pinza Backhouse, que se lo utiliza principalmente en la aplicación de los campos operatorios, pero también puede mantener los tejidos en su lugar presionando un tejido grueso. Otra pinza de tracción es la pinza Fester o pinza de aro, que se usa en el transporte de gasas, así también como tracción fácil de algunos órganos como son el estómago o los pulmones. La pinza Alice, que esta posee múltiples dientecillos en la punta y que permite una tracción más firme de aquellos tejidos que tienden a ser resbalosos, como por ejemplo la vejiga o el estómago. La pinza Badcock, que está destinada a traccionar más comúnmente las asas intestinales de intestino delgado grueso o comúnmente a traccionar y sujetar el apéndice secado. La pinza de Duval, que posee puntas triangulares y que también permite la tracción sostenida de algunos órganos en cirugía general. Luego tenemos las pinzas de hemostasia, como la pinza Halsted, que estas son pinzas pequeñas que pueden ser curvas y rectas y, como su nombre indica, hemostasia, ocluyen los vasos de pequeño calibre para evitar una hemorragia. Las pinzas Kelly, que también son curvas y rectas, se utilizan para ocluir vasos arteriales o venosos de mayor calibre que las utilizadas en las Halsted. Las de Rochester pueden ser también, además de curvas y rectas, ocluyen vasos sanguíneos más grandes y principalmente aquellos que se localizan en heridas profundas. Las de ángulo o la pinza Mixter, que separa los tejidos, pinza los vasos y permite hacer la hemostasia o rodear también una estructura tubular. Y por último, la pinza de hemostasia per se, que es la Satinsky, que nos permite hacer hemostasia en grandes vasos, como por ejemplo la aorta, la vena cava inferior, la vena porta, etc. Dentro de los instrumentos de exposición, estos se diferencian en móviles y en autostáticos. Móviles, como por ejemplo el de Faraday, porque requiere la tracción de la fuerza humana. Son aquellos instrumentos que permiten la separación de las paredes de una cavidad, de ejemplo en la pared abdominal entre la piel y el tejido celular subcutáneo. La espátula maleable o el separador maleable se utiliza para la retracción intestinal y otros órganos situados en mayor profundidad y se puede moldear su forma y adaptarse dependiendo del ángulo que uno lo utilice. El Richardson es la retracción de los bordes de una herida que tiene un mayor grosor y que no pueden ser traccionados por los Faraday. El Diver, que se lo utiliza ya para separar todo el espesor de una pared abdominal o de una pared torácica en su exposición. Los autostáticos se denominan así porque a través de un mecanismo que se sitúa cerca de las anillas nos permite regular la fuerza y la apertura de estos separadores. Aquí están viendo el de Gelpi para exposición superficial o profunda de una herida en el espesor de la pared abdominal. El separador de Balfour autostático utilizado para la retracción de una herida abdominal grande y también muy utilizada en cirugía pélvica o ginecológica. Y el de fino quieto, que está destinado a la separación de las costillas en cirugía de tórax. Los instrumentos de síntesis tenemos los portaagujas, siendo el de mayor Hegar el de mayor utilización y el más común,
que sirven para sostener agujas grandes durante las suturas. También tenemos los de Matthew. Los de Matthew se diferencian de los de Mayo-Hegar porque no tienen una cremallera en su extremo proximal cerca a las anillas. Entre los especiales estamos viendo aquí un instrumental de aspiración como el Chancawe, una cubeta o riñonera, que son los de mayor utilización. Y entre el instrumental de laparoscopía tenemos las tijeras, que tienen varios diámetros de 1.8 a 12 milímetros de diámetro, y sus características hacen que algunas se adapten mejor a determinadas funciones cuando se está haciendo la intervención laparoscópica. Luego vienen los graspers o disectores, que sirven, como su nombre indica, disecar tejidos. Pueden distinguirse por la forma de sus puntas y permiten a aquellos fenestrados manipular de mejor forma los tejidos y de una forma más atraumática. El gancho de cauterio o hook son las puntas que pueden variar, generalmente tienen un ángulo que permite la coagulación monopolar y la sección de los tejidos, y en algunos vienen con protectores de cerámica para no calentar los órganos circunvecinos. El portaagujas, que también se utiliza en cirugía laparoscópica, tiene un agarre fuerte, no existen desechables, sus mandíbulas tienen una superficie plana de agarre para las agujas y se puede hacer una sutura de la forma más adecuada. Los trócares, que son aquellos instrumentos que nos permiten atravesar la pared abdominal o la pared torácica, y a través de los cuales se introducen los instrumentos de laparoscopía. Estos tienen diversas formas de sus puntas, pueden ser afiladas o romas, y es el instrumento que evita la fuga del CO2 que se introduce en la cavidad abdominal o torácica para distender estas cavidades. Y por último tenemos una visión de la torre laparoscópica que nos demuestra su monitor, su fuente de luz, el disector, la fuente de la introducción del CO2 y otros pequeños aparatos que ayudan en la cirugía de este tipo. Muchas gracias.